Tomas hilos se trenzan, más hermoso es el diseño, reflejando los colores que pintan el universo. La belleza de la trama le viene de lo complejo. Requiere mucha paciencia hacer un tejido nuevo. Hay que ponerle coraje, bordar gozo y sufrimiento, con la fuerza de tus manos, los latidos de tu pecho. Hay que inaugurar talleres donde viva lo diverso, refugios de la esperanza, lugares de nacimiento, donde nadie quede afuera de la fiesta y del encuentro. Remendemos los desgarros que nos va dejando el tiempo. Es hora de ir anudando y juntarse en el intento, desatando aquellos nudos que nos fueron sometiendo. Que junto a mi pueblo, las redes de la justicia que nos vayan sosteniendo, hilvanando la utopía con los hilos de sus sueños. Hay que inaugurar talleres donde viva lo diverso, refugios de la esperanza, lugares de nacimiento, donde nadie quede afuera de la fiesta y del encuentro. Tiene que activarse. José, activa el tuyo. Ya activé. Ahí está, perfecto. Perfecto, bueno, saludos a todos y a todas. Algunos pudimos nombrar, pero veo que con mucha alegría cada vez nos reconocemos más unos a otros. Compañeros de camino y de sueños. ¿Qué más queremos? Les transmito un saludo también de Fray Edgardo Quintana, que se está conectando desde Vigo. Allá son las 0:25, por eso no habla, pero manda un saludo para todos. Vamos a compartir entonces pantalla así vemos todos una presentación que en realidad nos va a servir como guía para la reflexión. ¿Se ve bien? Sí, sí. Bien. Perfecto. Bueno, cualquier cosa me avisan, tanto si se deja de ver o de oír bien, o si vamos muy rápido, o si hay algo que queda oscuro e impide seguir hacia adelante. Estamos entre amigos y amigas y en un espacio totalmente informal, así que nadie se sienta privado de intervenir si lo cree necesario. Igual, el planteo general es que hagamos la exposición, la presentación, y después abrir un espacio ya más para el diálogo entre todos. En relación a quien preguntó si la grabación iba a estar accesible, de paso aprovechamos a pasar la propaganda, Laura. Todos estos encuentros se van colgando en el sitio de la Asamblea Eclesial Latinoamericana y del Caribe, que está en la SEU. Si ustedes entran a la página de la SEU, ahí hay un banner donde dice Asamblea Eclesial de Latinoamérica y del Caribe. Allí le dan un doble clic y les despliega el sitio de la Asamblea. Y ahí va a estar y todos los otros que ya han sucedido y los que vengan. La idea También es que en el canal de Conflu queda también. Va bien, el canal de Conflu. Perfecto. Bueno, muy bien. Brevemente, son menos cuarto, pero brevemente me gustaría
y para eso necesitaríamos capaz que desmutearlos, Laura, o se van desmuteando a uno, que algunos nos compartieran qué resonancias le provocó algunas, qué resonancias les promovió esta propuesta, qué ecos les hizo, qué preguntas le hizo surgir o qué ideas le hizo surgir. Nada elaborado, simplemente si alguno nos comparte qué ecos, imágenes, pensamientos la propuesta movió en él, en ella. Para ello, el que quiera hablar tiene que activar su micrófono. Y de entrada me alegró un montón que hubiese una ocasión de reunirnos, no simplemente los sacerdotes, los obispos, o sea, que esto sea una asamblea donde los laicos podamos entrar y compartir mucho más como hermanos, ¿no? Que en las otras reuniones que se acostumbran a hacer en la iglesia. Gracias, Marta. Creo que no aparece mi nombre, pero no sé si se escucha. ¿Se escucha bien? Sos Redmi. Perfecto. 9, dice. Sí, porque no supe cambiarle. Estoy viajando y bueno, y estaba siguiendo, por supuesto. Mi nombre es Analía, soy de Dalmanutá. A mí buenas tardes y muchas gracias. Me causó mucha curiosidad porque fue una propuesta abierta, de hecho no decía el tema en sí que íbamos a tratar. Agradecida, por supuesto, de estos espacios de los que suelo participar siempre que puedo, pero bueno, lo que me despertó, ya fue curiosidad porque no tenía, fue una invitación abierta. Gracias. Bueno, si nadie más nos comparte. No, José, yo te quiero hacer una pregunta. Tu pregunta es, ¿a la invitación de estar contigo o a la invitación de la Asamblea Eclesial? No, en realidad es al tema en sí de este encuentro, es decir, los convocamos, los invitamos a encontrarnos en torno a este tema, conversión sinodal a lo largo de la vida. Eso de las resonancias que yo les pido es eso, ese tema, esa propuesta, conversión sinodal a lo largo de la vida. ¿Qué despertó en ustedes? ¿Qué ecos movió? Si movió alguno, ¿no? Interés, obviamente, porque si no estarían aquí, pero... Está. A mí me movió mucho por el desconocimiento y porque tal vez no he analizado a lo largo de la vida qué otros procesos hemos tenido los laicos de participación, y porque me da mucha esperanza esta forma de integrarnos y de participar todos como pueblo de Dios. Gracias. Gracias a ti. José. Sí. A mí cuando recibí la propuesta, ¿se escucha? Se escucha, Lorena, se escucha bien, sí. Bien. Con respecto de esto, a las etapas de la vida, desde tu ciencia, desde el abordaje, ¿no?, tuyo,
pero pensaba en las etapas de la vida y pensaba también la sinodalidad en mi etapa de la vida. Bien, gracias, Bueno, Lore. yo hablo cortito, tengo mucho eco por acá, mucho ruido, pero a mí lo que me llamó la atención es que, bueno, por un lado yo de la asamblea eclesial como que no estoy todavía como muy informada, estoy un poco perdida, pero me gustó esto de partir de la vida de uno, esto de la conversión personal, que también se va dando en esto de la sinodalidad. Y bueno, dije, bueno, qué bueno empezar desde acá para poder comprender lo otro. Gracias. A mí Gracias, me gustaría, Luján. si es posible, doctor José, me gustaría dar mi opinión. A Sí, mí Oscar, adelante. me interesó muchísimo este encuentro de formación y la conversión sinodal, como dijo la hermana. A mí me interesa la conversión porque la conversión es un hecho dinámico en todo creyente. Entonces, caminar a la conversión y caminar con la conversión permanente y sinodal, en ese caso, porque somos camino como iglesia, eso creo que nos lleva a esto de encontrarnos y de poder tener expectativas comunes en una asamblea tan importante. La congregación a la que yo pertenezco, que es la Orden Franciscana Seglar de Argentina, también tiene interés en participar en esta asamblea. Entonces, por lo tanto, yo en este espacio estoy haciendo mi preparación como para poder participar en esa asamblea sinodal. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, seguramente hay muchos más ecos y resonancias que irán saliendo y como ocurre siempre a medida que vamos haciendo camino, van a ir saliendo ahora o después. Si hay algo que marca el camino de la sinodalidad es el no tener apuro. Y sobre todo darle a cada uno su tiempo para que los tiempos de todos formen realmente el tiempo de Dios. ¿Por qué? Si la pregunta nos hacíamos, ¿tiene sentido proponernos reflexionar sobre este asunto? Es decir, estos tres temas que además pusimos juntos, ¿no? Conversión, sinodalidad, etapas de la vida o la dimensión de lo largo de la vida. ¿Por qué esta propuesta? Y bueno, yo creo que siempre es bueno tener claro, por lo menos conocer cuál es lo que motivó a quienes nos han convocado, que esperemos sea compartido. En primer lugar, el primer punto, sin duda alguna, es que esta propuesta parte de un creer, parte de entender y asumir que la voz profética del Papa Francisco, llamando a la sinodalidad, es un movimiento de la Rúa, que este es un momento de Kairos, es un tiempo de Dios, no solo para América Latina, sino para toda la Iglesia. De hecho, el llamado a la sinodalidad es para toda la Iglesia, si bien la ruta viene desde América Latina. Primero, el sínodo amazónico y su primer fruto, la conferencia eclesial de la Amazonía. El primer organismo, digamos, que surge respondiendo a un bioma y no a una división administrativa. Y que surge a su vez no siendo una conferencia, una reunión de miembros del pueblo de Dios con algún tipo de especial calificación, ya sea por su vocación o por su ministerio, sino que surge convocándolos por el hecho de ser miembros del pueblo de Dios. Por eso ya la conferencia de la Amazonía es una conferencia eclesial. Y ahora el siguiente paso, la conferencia de la Iglesia Latinoamericana y del Caribe, ya en marcha hacia el ahora convocado para el 2023, sínodo sobre la sinodalidad. Y corrido un año precisamente para dejar más espacio para que la participación sea lo más amplia posible.
recorriendo en este caso sí los distintos grados de subsidiariedad en la que estamos organizados, pero también buscando recoger la voz del conjunto. Entonces, primero, tiene sentido este tema porque creemos que este es un tiempo de Dios, y creemos, para decirlo en criollo, que esto no es un invento del Papa Francisco, ni tampoco un movimiento de marketing para tapar problemas serios que como iglesia seguimos teniendo, sino todo lo contrario, que la voz del Papa es la voz profética movida y provocada por la acción de la Ruaj. Por otro lado, sabemos que la sinodalidad es esencial a la eclesialidad. De hecho, es la dinámica estructurante del pueblo de Dios. Desde que el Concilio Vaticano II deja muy en claro a la Iglesia como pueblo de Dios, si bien no usa el término de sinodalidad, queda plasmado en su esencia este carácter de la Iglesia como gente que camina, convocada por Dios, que camina junta. Por otro lado, y partiendo de nuestra propia experiencia, sabemos que en realidad es imposible asumir la sinodalidad sin una profunda conversión. Una profunda conversión que nos posibilite asumir esta sinodalidad, como decía Laura, como don y tarea. Existe porque es un regalo de Dios, pero exige nuestro profundo compromiso y colaboración con este camino. Podríamos decir que en la conversión se juega la sinodalidad, y a su vez la sinodalidad es el camino principal de conversión para esta iglesia concreta que hoy todos vivimos y compartimos. Pero esto no se vive en el aire, no es un movimiento por encima del tiempo y el espacio. Esto implica gente concreta, con vidas concretas, con biografías concretas. Y que por lo tanto asumirlo va a implicar desafíos diferentes a lo largo de la vida, y desafíos diferentes de acuerdo también al momento de la vida en que cada uno de nosotros estemos. Sin embargo, para que la sinodalidad sea sinodalidad, requiere que todos y todas, y en todas las etapas de la vida, participemos. Cada una precisamente desde ese momento en el que está, aportando la riqueza propia de cada momento. Por eso es que hemos propuesto este tema, y hemos juntado estas tres dinámicas: conversión, sinodalidad y historia de vida. Sin embargo, sabemos que también hay muchos hermanos y hermanas nuestras, y capaz que nosotros mismos, o una parte de nosotros mismos, se pregunta si esto no es una moda nueva, si no terminará, en definitiva, simplemente generando más burocracia, más organismos, o un documento más para la biblioteca. Ya tenemos muchos documentos que han quedado en la biblioteca. De hecho, no sé cuánto de nosotros ha releído y ha tratado de asumir desde su propia realidad las intuiciones que surgen de los sueños de querida Amazonía y del propio documento de la Asamblea Sinodal. Muchos dicen, hacemos todo esto y después nada cambia profundamente, todo sigue igual. Alguien piensa que en realidad es una estrategia, es una forma de superar la crisis de la Iglesia, o las crisis de la Iglesia. Este es un pensamiento un poco confuso, porque si realmente reducimos la sinodalidad a una estrategia para superar problemas o para corregir situaciones críticas, entonces estamos perdiendo la esencia, pero además le estamos sacando su carácter estructurante de la misma eclesialidad. Esto no es un remedio para una iglesia herida. Esto es la
una reformulación de la Iglesia para ser fiel a su misión y a sus orígenes. Entonces surgen algunas preguntas, y desde ya les comento que quizás quedemos con muchas más preguntas que respuestas de este compartir. En realidad, les soy sincero, yo me quedaría mucho más contento si quedamos más llenos de preguntas que de respuestas, porque las preguntas son las que nos mueven, las que nos hacen buscar, y sobre todo las que nos hacen estar abiertos a los clamores del Espíritu y a los clamores del pueblo, que son la misma cosa. ¿Este es un clamor que nos convoca? Es una propuesta que nos entusiasma a fondo, ¿verdad? Es decir, no estoy hablando solamente de un movimiento de la afectividad, nos entusiasma, nos envuelve, nos arrebola y nos pone a caminar, nos pone en movimiento. ¿Sentimos que es un desafío a nuestra vocación de discípulos y de discípulas? ¿Será el camino para empezar a entender muchos de los interrogantes que tenemos o de las frustraciones que arrastramos? Es esencial, sin duda, que podamos llegar a asumir, no aceptar racionalmente, sino asumir desde la profundidad de nuestro propio ser creyente, que es un medio indispensable para escuchar a Dios. Hemos oído hablar mucho de esto, es decir, por eso ni siquiera puse ningún texto más que ese proverbio del Congo que es muy lindo, ¿no? Las huellas de las personas que caminaron juntas nunca se borran. Posiblemente por eso las huellas de los primeros hermanos y hermanas que supieron poner en marcha la Iglesia, movidos por el Espíritu Santo, llegaron hasta nosotros, porque ellos caminaron sinodalmente, caminaron juntos. Pero esta imagen más que nada lo que quiere es movernos a pensar que si bien ahora estamos tomando esta cuestión de una forma que no la habíamos tomado antes, estamos poniendo de una manera diferente en el centro de nuestras oraciones, de nuestros pensamientos, de nuestras búsquedas, este desafío de la sinodalidad. Y en realidad esto de tratar de caminar juntos hace mucho que lo venimos intentando, es decir, y en muchos lados. Tratamos de hacer fraternidades de diferentes maneras, y bueno, y también hemos vivido muchas frustraciones en ese camino. Casi todo el mundo podría decir, bueno, pero yo en algún momento he tratado de hacer eso, y he tratado de hacerlo con otros. Y parece que no lo hemos logrado mucho. Es importante esto para que el tema de la sinodalidad no se nos convierta en una invitación al voluntarismo. Y por eso precisamente es que aparece aquí el concepto de conversión. No caminamos por aquí en base al voluntarismo, el camino de la sinodalidad implica el escuchar, como dice maravillosamente bien el Papa Francisco, escuchar la voz del pueblo, para en la voz del pueblo escuchar, sentir la cercanía de Dios. ¿Por qué convocar a la sinodalidad? Algunas frases. No podemos hoy tomar el tema de la sinodalidad en su conjunto por dos motivos. Primero, porque va a ser el tema central de la formación en la asamblea próxima de la Confru, donde se va a trabajar en profundidad. Y por otro lado, porque no nos da el tiempo. Pero igual es necesario que rescatemos algunos como esos focos que iluminan el camino. Y una de ellas, sin duda, son los acertos que el Papa Francisco ya ha dicho más de una vez, y que mirados son frases, profundizados en su sentido, casi cada una de ellas daría origen para todo un taller. Estas frases son todas tomadas de la locución del Papa en la celebración de los 50 años de la instauración del Sínodo de Obispos por parte de San Pablo VI.
Lo que el Señor nos pide, dice Francisco, en cierto sentido ya está todo contenido en la palabra sínodo. Lo que el Señor nos pide, en cierto sentido ya está contenido en la palabra sínodo. El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Lo tiene como acápite la página de la Confru, y lo vamos a ver y lo vemos en muchos lados. Ahora, como eslogan suena muy lindo. Como desafío implica que cambiemos muchos modos, muchas formas de pensar y muchas formas de hacer. Porque si el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia en el tercer milenio, o sea, si lo que Dios espera de nosotros en este tiempo que vivimos es que seamos capaces de hacer sinodalidad, entonces ese es el eje hermenéutico para comprender la voluntad de Dios y para leer la historia y hacer el discernimiento. Como decíamos, la sinodalidad se encuentra en el corazón de las enseñanzas del propio Concilio Vaticano II, y ese es un fundamento magisterial de este camino propuesto por Francisco. Algo importante, parece semántica, pero no lo es. No confundamos sinodal, que efectivamente viene de sínodo, y es un adjetivo, con sinodalidad, que es un sustantivo. Si la sinodalidad no es una cualidad, es en sí misma, como decíamos, un elemento estructurante. Por supuesto, deriva de sínodo. Por eso es el hecho de caminar juntos, es la realización del caminar juntos. La sinodalidad es dimensión constitutiva de la Iglesia, como ya dijimos, y algo que tiene que ver con lo que algunos de los que nos compartieron sus ecos remarcaron más de una vez. La sinodalidad refiere a la corresponsabilidad y a la participación del todo el pueblo de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. La corresponsabilidad y la participación de todo el pueblo de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Desde los distintos carismas, desde las distintas misiones, desde los distintos encargos, pero todos compartiendo la misma responsabilidad, por eso es corresponsabilidad, y la misma misión. No es la misión de unos que dirigen y de otros que ejecutan. No es la tarea de unos que interpretan la voluntad de Dios porque tienen la capacidad de discernir, porque tienen por su ministerio una gracia especial, y entonces se ponen a la cabeza del pueblo fiel. Todos somos pueblo fiel, todos, y la gracia de discernir la voluntad de Dios es la misma que todos hemos recibido en nuestro bautismo, que, como dice San Pablo, es el mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos. El discernimiento y la decisión, por lo tanto, corresponde a la comunidad de bautizados y de bautizadas. Y entonces aquí resaltamos esos dos términos. Nos implica a todos, pero nos implica a todos en un caminar comunitario. No se trata de que cada uno interpreta lo que quiere. Precisamente un elemento propio de nuestra catolicidad es el discernimiento comunitario y el caminar comunitario. Por otro lado, la sinodalidad tiene una vocación ecuménica. Es imposible que avancemos en el camino de la unidad, que es el único camino que puede permitir sacudirnos del escándalo de la división que todavía arrastramos entre cristianos. Es el camino de la sinodalidad para poder ir haciendo caminos que nos junten, ir caminando juntos por caminos comunes. Por otro lado, es esencial porque la vida y la misión de la Iglesia ocurren en la historia, ocurren en contextos temporales y geográficos concretos. O sea, acá está implicada la experiencia y reflexión.
Por lo tanto, necesitamos de la experiencia de todos y de todas, aportando la particular experiencia de la acción del Espíritu en aquellos lugares donde cada uno de nosotros está inserto y en la historia de cada uno de nosotros. Dios continúa revelando su voluntad en la historia. La comprensión de la buena nueva se desarrolla desde los diferentes contextos y experiencias. Si anulamos contextos, si anulamos experiencias, si descalificamos contextos, si descalificamos experiencias, estaremos fraccionando la voz del Espíritu. Las propuestas pastorales y las estructuras que las sostienen son siempre precarias. Después vamos a decir que los principales paradigmas del modernismo se han hecho trizas. Uno de los elementos claros de eso es lo que esta frase dice. Pensábamos propuestas pastorales y estructuras para que se sostuvieran a la posteridad. De alguna manera, el que algo fuera bueno quedaba determinado por su capacidad de sobrevivir al tiempo. Hoy, la historia nos ha mostrado que en realidad todo lo que construimos tiene un altísimo grado de transitoriedad y que precisamente asumir esa transitoriedad es lo que nos permite avanzar sin quedar atados a respuestas que ya no son respuestas, porque la historia siguió avanzando. La escucha, el discernimiento y la misión debe ser siempre entre todos y todas, en una forma que es otra forma de hablar de la sinodalidad, que quizás todavía entre nosotros, digo entre nosotros uruguayos, en otros pueblos de América Latina, en otras experiencias eclesiales de América Latina ya es mucho más usada, que es esta ley que dice que la escucha y el discernimiento debe ser hecho en forma circular, no hecho en forma vertical ni piramidal, hecho en forma circular. Y esto lo aprendemos y lo hemos aprendido de los pueblos originarios. Ellos disciernen, escuchan y resuelven en forma circular. Y en una misión que requiere una explosión de ministerialidad, no de reducción, sino al contrario, de una iglesia toda ella ministerial, capaz de discernir los distintos ministerios que sean respuesta a las necesidades, al clamor de los pueblos y del Espíritu desde cada momento histórico y de cada sufrimiento humano. Decíamos que todo esto es imposible sin una profunda conversión. La conversión constituye la dinámica permanente de la existencia cristiana, es un don de Dios, iniciado en el bautismo, y que es también un quehacer permanente y vital de los bautizados y de las bautizadas. Vaya novedad. No dije nada nuevo, pero está bueno que lo recordemos cada vez que hablemos de la conversión. Lo que sí es nuevo es el entender que la sinodalidad misma es un proceso de conversión personal y eclesial. Y la conversión eclesial implica una conversión de su quehacer, o sea, una conversión pastoral, pero también una conversión de sus estructuras. Tengo un amigo que dice que uno falla siempre que pretenda sacar tornillos con un martillo. Los martillos sirven para clavar clavos y los destornilladores para sacar tornillos. Muchas veces parece que nosotros, de frente a la realidad, estamos tratando de sacar tornillos con martillos. Entonces, la sinodalidad como tal es un proceso de conversión, personal y eclesial. Implica revisar, reconocer errores, arrepentirse y cambiar, tanto a nivel personal y comunitario e institucional. Por eso decíamos hoy, la disposición a la conversión y el emprender el proceso de conversión como algo permanente, pero a su vez como una condición sine qua non para que se pueda dar este proceso sinodal y que la Iglesia pueda ser realmente una realidad de sinodalidad, requiere que todos asumamos, todos, cuando digo todos, somos todos, y todas, este proceso de conversión. Sin cambios profundos no va a haber sinodalidad.
nos vamos a quedar en los titulares. Como decía al principio, hoy por ahí se va a quedar en una moda, en palabras lindas, pero en realidad va a ser frustrado en su origen. Es como cuando uno pone una semilla en una tierra que sabe que no tiene los nutrientes necesarios como para que la planta crezca. Plantó la semilla, pero sabe que no va a crecer. Si no hacemos los cambios profundos que son necesarios, si no los asumimos, entonces la semilla de la sinodalidad será un lindo gesto, pero que ya sabemos no va a fructificar. Por otro lado, y es mucho más grave, o es igual de grave, sin sinodalidad se deteriora aún más la comunión y la misión, que yo todos sabemos está herida en muchos aspectos. La sinodalidad es el camino para construir más comunión y más misión. Recientemente el nuevo cardenal encargado del Sínodo de los Obispos decía que la comunión, la verdadera comunión, es sinodal. Sin sinodalidad queda comprometida la evangelización. Y por si esto fuera poco, todos sabemos que hoy por hoy, nos los ha enseñado la historia, creo que después de muchos intentos de tratar de hacerlo, hemos aprendido que es imposible suprimir la diversidad. Creo que quizás hasta estemos logrando aprender que la diversidad es necesaria y es fuente de riqueza. Ahora, si es imposible suprimir la diversidad, entonces quedamos entre dos alternativas. O asumimos el camino de la sinodalidad o el de la fragmentación. Porque está clarísimo que la diversidad no la podemos eliminar. Debemos asumirla y asumirla como riqueza. Eso solamente lo podemos hacer desde una realidad sinodal. La conversión sinodal y la conversión a la sinodalidad. Desde hoy estamos hablando en un vaivén entre estos dos conceptos. La conversión sinodal, porque el camino sinodal es un camino de conversión, pero a su vez necesitamos convertirnos a la sinodalidad. Y eso implica, como decíamos recién, articular diversidades. Y diversidades amplias, diversidad de culturas, de historias, de generaciones. No todos pertenecemos a la misma generación, de géneros, de carismas, de creencias. Sí, todos somos cristianos, pero cuando bajamos de eso a los sistemas de creencias tenemos grandes diferencias. De paradigmas, de teologías, y quizás algunas otras cosas más. Pero creo que estas son las esenciales, es decir, articular diversidades. Y ojo, dice de culturas en primer lugar, y capaz que alguno de ustedes está pensando que eso aplicaría en el caso de que nosotros tuviéramos pueblos originarios, que lamentablemente no tenemos, o que solamente aplica en el caso de los migrantes que recibimos. No, es mucho más amplio. Cuando escribía esto me venía permanentemente el eco de las palabras de Cacho, del padre Cacho, que decía que entrar en el barrio era como entrar en un país diferente, porque la lengua era diferente y las dinámicas eran diferentes. Él decía, yo me siento extranjero en el barrio. En este barrio de pobres, yo me siento extranjero. Hay diferentes culturas dentro de nuestra realidad que, mirada desde un nivel superficial, parecería responder a una misma realidad cultural, pero no es así. Implica articular diversidades. Acá recuerdo una de las frases de la canción de Pegoraro. Cuanto más hilos se trenzan, más hermoso es el diseño, reflejando los colores que pintan el universo. La belleza de la trama le viene de lo complejo. Implica articular diversidades. Ahora veamos primero de quién no se trata, para desmistificar algunas cosas. No se trata de renunciar a mis convicciones. No se trata de convencer a nadie.
No es necesario estar de acuerdo en todo, pero tampoco es un vale todo, ni evita los conflictos. El camino de la sinodalidad no implica no tomar posición o no hacer opciones para evitar los conflictos. Eso sería antievangélico. No elimina ni disminuye tampoco el servicio de los pastores. La circularidad no elimina el ministerio pastoral, lo integra a la marcha de la comunidad, que es diferente. Dice Francisco que esta conversión sinodal debe recorrer una conversión también de cómo entendemos todos los ministerios y los ministerios jerárquicos en particular, y inclusive el papado. Y dice él, nadie en el pueblo de Dios está por encima de nadie. Lo que sí es necesario que algunos se pongan debajo de los otros para servirlos. Muchas veces hemos hecho el movimiento al revés. Nadie está por encima de nadie. Sí es necesario que algunos y algunas se pongan por debajo del conjunto para servirlos. Se trata entonces de escuchar activa y empáticamente, es decir, escuchar tratando de saber lo que el otro quiere decir y no lo que nosotros interpretamos. No hay que adivinar, hay que preguntar. La escucha activa pregunta: ¿quisiste decir esto? Entiendo esto, ¿está bien? Y empáticamente, poniéndose en el lugar del otro. Es imposible encontrar la verdad del otro si lo recibo y valoro lo que me dice desde mi realidad, exclusivamente. Es reconocer que el Espíritu habla en y por todos y todas. Hay que escuchar a cuanto más se pueda. Acá hay una palabrita que me parece que es muy importante, que el Papa Francisco ha introducido no hace mucho, que es el concepto de derrame. Él dice, la sinodalidad se va a extender, así como la sabiduría del pueblo de Dios se va a hacer realidad por derrame, no porque lo estructuremos canales de expresión, sino por desborde. Por eso, cuanto más escuchemos, a cuantos más escuchemos, más cerca vamos a estar de comprender lo que Dios nos está diciendo. Implica superar miedos y polarizaciones. Esto genera mucho miedo. Genera mucho miedo y fácilmente nos hace polarizarnos. Genera mucho miedo porque entonces ahora ya no se trata de que podemos recorrer ese camino trillado que todos conocemos. No se trata de hacer A, B, C y D. Entonces, aquello que venimos haciendo 15 años, ¿no lo podemos seguir haciendo? ¿Qué quiere decir esto de que todo es precario? Entonces, lo que hoy me parezca claro, ¿no me da la seguridad que va a seguir el mes que viene? Eso genera mucho miedo. Implica un cambio de cabeza, diríamos una conversión en el plano espiritual y una reestructura cognitiva, una reestructura de nuestra forma de pensar, que es parte de este proceso. Estamos acostumbrados a hacer mapas, a hacer estructuras y a trazar calles lo más claramente posibles. Aquí las calles se diluyen y los caminos se mueven, por decirlo de alguna manera. Descubrir juntos lo nuevo que va surgiendo. Y sí, caminar juntos en la misma dirección, asumiendo lo diverso, como decíamos, como ganancia y no como problema. Hoy todavía lo diverso lo vivimos mayoritariamente como problema. Lamentablemente, en algún lado, en algún momento de la historia, se nos metió el concepto de que comunión implica pensar todos lo mismo. Que estar juntos implica unificarnos en un mismo nivel, todos igualitos. Alcanza con mirar a Jesús para darnos cuenta cuánto eso nos aleja de su evangelio. Pero todo esto lo queríamos relacionar con los procesos personales a lo largo de la vida. Y aquí, bueno, todos seguramente, muchos de los que estamos acá, hemos visto en diversos momentos los
estadios de la vida planteados en general los que más se usan, que son los de Erickson. Pero el tema es que acá ha habido cambios muy fuertes. Y entonces algunos conceptos y algunas sistematizaciones, algunos modelos que fueron válidos para otras épocas y sobre todo para otras realidades, no es un tema solamente de tiempo almanaque, sino para otras realidades. Hoy no es que la esencia no siga sirviendo, no es que las pistas no sigan siendo elementos de trabajo, sino que el modelo sí se ha movido. Por eso es que no vamos a volver a repasar los 7 estadios de Erickson, porque en realidad la relación entre las edades y los procesos madurativos son diferentes y diversificados. En nuestros barrios no son iguales en La Cruz que en Malvin o en la costa en general. No son iguales en Montevideo que en Cerro Chato. No son iguales aún en una ciudad capital del interior que en un pueblo de campaña. Allí los procesos madurativos son diferentes y diversificados. Y entonces tenemos que no partir de cómo deberían ser las cosas, sino de cómo son. Y para eso adaptar nuestros modelos a la realidad y no al revés, pretender meter la realidad dentro de nuestros modelos. Es lógico, tenemos que asumir etapas, porque es la forma didáctica que tenemos nosotros de ordenarnos, pero menos etapas, y sobre todo con límites más fluidos, asumiendo que es un modelo que nos ayuda a entender, pero la realidad desborda siempre todos los modelos. Nos proponemos, mirando nuestra realidad eclesial y país, les proponemos pensar o pensarnos quizás en 4 categorías: jóvenes, adultos mayores y ancianos. Esto además pensando y viendo cómo se han corrido las edades, al correrse la expectativa de vida y a su vez al correrse también la necesidad de personas que a una determinada edad antes no era necesario que estuvieran en activo, hoy es imprescindible que lo estén. Los jóvenes los ubicaríamos entre los 20 y los 35 años. De 36 a 65 tendríamos los adultos. Los 65 seguramente va a ser la próxima edad jubilatoria. De 66 a 80 tendríamos los adultos mayores y por encima de 80 los ancianos. Por supuesto que todo esto es discutible, no es más que orientativo para darnos una idea de cómo podemos ir ordenando los datos que vamos viendo de los procesos que las personas van teniendo. Ahora, estos procesos personales se dan siguiendo determinadas variables, con determinadas dinámicas y también en contextos concretos. Y hay algunas características contextuales hoy que son determinantes y que no podemos saltearnos. La primera, por supuesto, es la pandemia con todas sus consecuencias. Las condiciones de fragilidad, de riesgo, de peligro. Quizás nunca tuvimos tan globalmente la sensación de riesgo, de peligro como tenemos hoy. Posiblemente la hayan tenido quienes vivieron las guerras o quienes vivieron guerras en sus países. O terrorismo. Los miedos, las pérdidas. Yo, de mi experiencia, que gracias a Dios no viví guerras, lo único que me encuentro asimilable a muchos de los miedos que hoy encuentro a las personas son los miedos que sufrimos en la época de la dictadura. Pérdidas. Hemos tenido que afrontar pérdidas como nunca hemos tenido que afrontar. Aislamiento, dificultades económicas. También hay cambios institucionales que se deben a diversos factores. Por un lado, todo el tema de las vocaciones, la pérdida de personas, ya sea porque fallecieron
o porque buscaron otro camino fuera de las instituciones, la dificultad para sostener las presencias, la escasez de recursos y a su vez la necesidad de la redefinición de las misiones, lo cual a muchas personas también les genera mucha inseguridad. Y acá tenemos claramente cómo se responde de manera diferente en diferentes momentos vitales. A los jóvenes, sin ningún lugar a dudas, la redefinición de las misiones los va a entusiasmar. Y a los adultos mayores, por lo menos para simplemente marcar dos extremos, seguramente les va a generar mucha inseguridad. Sin embargo, tienen que seguir caminando juntos. Y tienen que encontrar un camino por el cual puedan transitar juntos. Uno desde su entusiasmo y otro desde sus miedos. Unas desde su entusiasmo y otras desde sus miedos. Estamos atravesando una crisis humanitaria, social y económica. Creo que no es necesario abundar demasiado. Sin marcar que eso implica, para quienes cumplen una misión de ayuda, como es el caso de la totalidad de los hombres y mujeres que han elegido el camino de una especial consagración, eso implica mayores demandas, con menores recursos y en un marco de mayor incertidumbre. No todo de lo contextual es oscuro. El magisterio del Papa Francisco es una voz profética que abre permanentemente caminos y muestra horizontes. Ya se han promovido y están puestos en marcha algunos cambios institucionales, aunque falta mucho todavía, muchísimo, pero se ha puesto en marcha. Y de todas maneras ya estamos en medio de adhesiones y resistencia. Quizás también lo bueno de esto, y creo que es bueno decirlo, es que por primera vez en la historia, en la Iglesia estamos asumiendo las disidencias sin que nadie las persiga. En la Iglesia Católica se puede disentir, aún con el Papa. Y eso es muy bueno. Impracticabilidad de acciones pastorales anteriores, porque cayeron, porque ya no son aplicables, porque en algunos casos los líderes de las iglesias particulares se han corrido de ese tipo de acciones pastorales en pos de otras. Hay un empobrecimiento o una ausencia de la vida comunitaria, más allá de las comunidades de vida, desde luego. También hay mayor apertura y esfuerzo de cambio. Y esfuerzos de reforma de las estructuras y de los modos de participación a nivel de la Iglesia universal y continental. La próxima, el Sínodo Masónico, es un claro ejemplo, la Asamblea Eclesial de la Amazonía es otro, y el inmediato es la Asamblea Eclesial de América Latina y del Caribe, junto con todo lo que eso pueda ir ayudando a modificar en el proceso. Por favor, no nos olvidemos y no nos confundamos, la riqueza principal de la Asamblea Eclesial de la América Latina y el Caribe no va a estar en el documento final, va a estar en el proceso, va a estar en lo que logremos transformar en el proceso, lo que logremos ir haciendo nacer en el camino, lo que logremos ir modificando y modificándonos en el camino. En este camino sinodal. También asistimos a un desarrollo de la solidaridad a nivel barrial y de las organizaciones sociales y de los movimientos populares. Y en algunos casos de un mayor protagonismo de sectores sociales, sobre todo, que antes no lo tenían. Las dinámicas actuales, también las dinámicas han cambiado. Decíamos hoy, han fracasado la mayoría de los paradigmas de la modernidad. Lo que nos daba seguridad se vino al piso, o la mayoría de las cosas que nos daban seguridad se vinieron al piso. Bendita crisis que nos abre a la novedad del espíritu. Como siempre, eso es en medio de dolores y tensiones. Pero como decíamos el señor Partelli, no hay que tenerle miedo a las cuerdas tensas, hay que tenerle miedo a las cuerdas rotas. Y entonces vivimos realidades de fragmentación
y a su vez de procesos fluidos. Aquellas cosas que han logrado incluirse en una realidad procesual, en una realidad fluida, viven de una manera mucho más pacífica estas nuevas dinámicas, mientras que en realidad la fragmentación es un mecanismo de defensa, es una reducción con la finalidad de tratar de que el movimiento pase por afuera. Vivimos realidades líquidas, según Bauman, es buena la definición, pero ojo, no confundir, en algunos casos sí son realidades líquidas, en otros casos son realidades flexibles, y la flexibilidad hoy es una virtud. La provisoriedad de las decisiones y de las acciones. Es hoy por hoy sustancial desarrollar una conciencia de estar en camino y de asumir la flexibilidad como virtud. Hoy tenemos que asumir el movimiento y la flexibilidad como virtud. Yo no sé nada de arquitectura, pero una vez me explicaron que las casas en las ciudades, cuanto más profundos y firmes tengan los cimientos, más solidez les dan a las casas. Entonces se hacen cimientos de hormigón profundos para que las paredes se sostengan. Pero en los balnearios, donde no es tierra, sino en la gran mayoría es arena, eso sería imposible. Para que las casas no se rajen, lo que hay que hacer es hacer plataformas y sobre eso construir las casas, de manera tal que se muevan junto con los movimientos del terreno. Bueno, hemos pasado de la etapa de cimientos profundos para que la casa no se raje a generar estructuras, casas, que se muevan junto con los movimientos del terreno, junto con los movimientos de la historia. Vuelvo a decir, soy consciente, y capaz que ustedes lo están pensando, que esto nos da mucho chucho. Y hay que asumirlo. Dicen que los primeros, la acción del espíritu la sintieron porque se les movió la casa, viene un viento fuertísimo que parecía que se los llevaba, y todavía alguno vio fuego arriba de las cabezas de otros. Sí. El espíritu siempre viene conmocionando, siempre viene moviendo, desinstalando. ¿Hay que tener chucho? Sí, tengámoslo. El tema es que el chucho no nos haga encerrarnos, que no nos haga dividirnos, que no nos haga quedarnos estáticos. Esto que voy a decir ahora me lo enseñó una amiga muy querida. Hablando sobre el proceso, sobre los procesos vitales en el presente, ella me decía, hoy los procesos de vida, los proyectos de vida hay que verlos como un quehacer artesanal. Ya no son como el plan estratégico para ganar una batalla que eran propios de la modernidad. Y yo creo que tiene razón. Hoy tenemos que ver nuestro proyecto de vida como un quehacer artesanal, como el quehacer del alfarero. La fraternidad siempre está desafiada y va a seguir estando. El tema es que frente a esto aparece el aislamiento como mecanismo de defensa y por otro lado la alteridad y la relacionalidad como herramienta de construcción. Hay que optar. Lo que no se puede hacer es eliminar el desafío. Hay una primacía del presente, de lo contingente, de lo pragmático. Y hay que asumirlo. Nuestra tarea no es negar eso que es parte de la realidad, es tratar de vivir eso en forma procesual. Es sin dejar de vivir en el presente, sin darle importancia a lo contingente, no caer en el pragmatismo absoluto, pero también no caer en ser servidores de doctrinas o ideologías que pretenden hacer que la realidad sea como alguien dijo que tenía que ser. En este marco, la dinámica fundamental en la cual todos y todas estamos envueltos es en la necesidad de la construcción de sentido.
Ya no son los proyectos logrados ni las estructuras los que nos van a dar firmeza, los que nos van a dar integración de la personalidad. Lo que nos va a dar firmeza, lo que nos va a dar integración de la personalidad es la construcción de sentido, la firmeza en nuestras creencias, en nuestra fe, y la adhesión personal a los otros. En nuestro caso, en primer lugar, la adhesión personal a Jesús. Porque es esta realidad de vivir en una dinámica de amor lo que completa el sentido y lo que le da realidad a nuestra fe. Plantearnos esto como procesos personales a lo largo de la vida implica entonces pensar cuáles son aquellas variables que nos permitirían decir, bueno, esto en determinada etapa de la vida se puede pensar que va más o menos a ser así, ajustándolo, como decíamos hoy, a cada realidad y a cada contexto, que como vimos tienen en algunos casos determinantes importantes, es decir, a las contingencias. No voy hoy porque no nos da el tiempo, lo podemos hacer cuando quieran, pero a especificar cómo es cada una de estas dimensiones en estos 4 etapas de vida que nos propusimos. Pero sí me importaba compartir con ustedes cuáles son estas variables, porque conociéndolas vamos a poder ver cómo cada una de ellas está jugando, se está realizando, se está haciendo vida en aquellas personas con quienes compartimos el camino. Por un lado, el desarrollo neuropsicológico. Esto tiene que ver no solo con todas las memorias que se les ocurran, sino también con la capacidad de trabajo a nivel mental, con la capacidad de aprendizaje y con la capacidad de integración del mundo psíquico con el afuera. Las habilidades para la vida, y aquí entran la asertividad, por ejemplo, las habilidades sociales, la madurez afectivo-sexual, la salud física y psíquica, el desarrollo de la personalidad. Hay personalidades que han quedado a mitad de camino, hay personalidades que han quedado mal estructuradas, y muchas veces le pedimos a las personas que asuman cosas que no pueden asumir directamente porque su estructura de personalidad no se lo permite, no se lo posibilita. El grado de autonomía y el sentido de pertenencia. La percepción de logros y de fracasos va a ser distinto. La imagen del sí mismo va a ser distinta, desde la imagen casi de omnipotencia de los jóvenes más jóvenes hasta la imagen de suma fragilidad de los viejos más viejos. La vivencia del amor, cómo vive el amor, y esto tiene relación con la alteridad y el narcisismo, y, por supuesto, cómo vive su espiritualidad. Estas variables podríamos especificarlas para cada momento de la vida. Como les decía, no lo podemos hacer hoy, pero me importaba que las tuvieran como pista, por lo menos, para estar atento a ellas. Bueno, aquí simplemente vemos que, como decíamos hoy, ¿no? Es decir, para estas muchachas jóvenes, el que las estructuras ya no den seguridad posiblemente no sea un problema, más bien al revés. Las estructuras en muchos casos les molestan. Quieren vivir una espiritualidad y una fe muchas veces desinstitucionalizada. No, es todo un capítulo para hablarlo. Por el contrario, quizás para esta señora para la señora de abajo que está por encima de los 80, las estructuras y ciertas normas de comportamiento y ciertos caminos sean esenciales para que se sienta segura. Y hay que asumirlo así. Aprendemos a caminar con andadores, necesitamos que nos den la mano, seguimos caminando con seguridad si nos ponen límites claros en las carreteras, y finalmente ya más viejos necesitamos que nos pongan barras en las paredes para obtener de dónde agarrarnos. ¿Por qué esta cosa está bien y por qué
otra está mal, porque una debe ser más importante que la otra. Termino esta compartida de esta parte solamente llamándoles la atención sobre 2 o 3 frases de la canción con la que comenzamos y que cantamos muchas veces, todos la conocemos, creo que a todos nos llena de alegría, hasta nos emociona, nos sentimos invitados a ser parte de este tejido multicolor. Sin embargo, pensemos cómo después realmente vivimos eso en las cosas de todos los días. La canción dice, la belleza de la trama le viene de lo complejo. Preguntémonos cuántas veces yo la complejidad la asumo como una fuente de belleza y no como una fuente de problema, como algo que hay que eliminar, que hay que reducir. La frase siguiente que está marcada en amarillo parece ser formulada por alguien de los pueblos originarios. Requiere mucha paciencia hacer un tejido nuevo, y basta ver a alguien que esté hilando, que esté haciendo un telar, y cuanto más colorido, más tiempo y más paciencia va a requerir. Sin duda alguna, los apuros van en contra de la sinodalidad. De a uno siempre se va más rápido, pero entre muchos se va más lejos. Hay que inaugurar talleres donde viva lo diverso, hay que generar realidades donde se crean cosas nuevas. Y bueno, simplemente es nada más que para compartir esto que a mí mismo me desafió cuando me puse a mirar la canción, dije, yo me emociono escuchar esta canción y la canto con mucha alegría, y después en realidad, cada vez que algo se me complica, no digo, qué lindo, esto es una fuente de belleza. Por ejemplo, ni digo que cuantos más hilos se trenzan, más hermoso es el diseño. No, simplifiquemos para que sea menos problemático, para que nos entendamos mejor. Sin embargo, después son estos tejidos que tienen todos los colores del arco iris los que nos hacen sentir la belleza y la ternura de Dios. Bueno, yo dejaría por aquí esto que les quería presentar, y si les parece, abrimos un espacio de compartir, de opinar, de cuestionar, de disentir. Hagamos esto sinodalmente, nadie está obligado a ocultar la discrepancia, o al contrario, a aportar para seguir avanzando. ¿Estás por ahí, Laura? Sí, acá. No sé cómo hacemos, te pedimos la palabra. Sí, podemos ir levantando la manito que tienen ahí en las reacciones, o si no, nos vamos mirando en las pantallas, podemos ir haciendo las intervenciones. Tienen que habilitar los micrófonos porque están todos silenciados cuando quieran hacer uso de la palabra. Néstor, si tú estás hablando tenés que activar el micrófono. Bueno, en primer lugar agradecer a José esta exposición, y sobre todo con esas pistas como de crecimiento personal, ¿no? En la sinodalidad, esas etapas. A mí me venía una idea así cuando se habla de sinodalidad, una especie de lema que leí por ahí, que dice que la sinodalidad hay como 3 pasos, ¿no? Todos, algunos y uno. O sea, todos son consultados, todos participan. Esta etapa que estamos en la Asamblea Eclesial Latinoamericana y del Caribe, y luego habrá una asamblea presencial en noviembre, algunos, y luego seguramente
el Papa Francisco, pienso, dará como, de alguna manera, certificará eso que el Espíritu dijo, y bueno, y lo hará partícipe a todos, ¿no? Así que me parece que es un aporte bien interesante, bien necesario en este tiempo, en el cual vamos profundizando en este concepto, sinodalidad, que implica una conversión, que implica un cambio, que implica abrirnos, pero que bueno, vamos al soplo del Espíritu. Así que muchas gracias. Gracias. Gracias, Néstor. Cristina, no se te escucha. Cristina, tenés el micrófono. ¿Ahora? Ahora sí. Es que me pareció que Graciela Añasco levantaba la mano. Sí, allí está levantando la mano. Graciela, si vas a hablar, hay que activar el micrófono, por favor. Sí, lo está conectando, parece que tiene dificultad, pero ya lo va conectando, está haciendo su proceso. Ahora. ¿Graciela? Graciela, ¿estás conectada? No se te oye, ¿eh? Mientras que ella soluciona el problema de micrófono, si quieren igual algún otro ir haciendo allí, Nené. Enrique. Yo soy Enrique, Nené es mi señora. Perdón, Enrique. Bueno, nosotros, primero que nada, José, agradecerte, no tenía el gusto de conocerte, agradecer la claridad de tu exposición y el hecho de compartir con todos ustedes la alegría de ver, para nosotros por lo menos, de nuestro punto de vista, otra vez la Iglesia como institución en camino de la realización de un camino juntos, donde se hace este tipo de consultas y participación hacia un proceso de fe, de conversión, como tú decías muy bien, en busca de ser mejores testimonios cristianos, católicos, viviendo los valores que Cristo nos ha dejado, ¿verdad? Y nos cuestiona y nos interpela para que realmente podamos ser coherentes en nuestra vida, para que exista esa coherencia de fe y vida. Yo simplemente lo que quería rescatar un poco de las cosas que en el grupo, en la comunidad que participamos, la comunidad se llama Pequeña Comunidad de San Alejandro, gracias a impulso de nuestro párroco, Richard Arce, en donde hemos tenido y tenemos la oportunidad de hacer ese proceso caminando juntos con la metodología de ver, juzgar y actuar para tratar de recorrer ese camino que nos permita, obtener un crecimiento como personas y un crecimiento de fe para lograr justamente esa coherencia de fe y vida. Y tú decías lo fundamental de eso, ¿no? De este camino de conversión, caminando juntos, de esta manera, con esta nueva metodología.
muchos nos alegramos de... Nosotros participamos cuando éramos jóvenes, o sea, hace muchos años atrás, después del Concilio Vaticano II, de Puebla y de Medellín, la primavera que fue para nosotros en aquel momento, ese resurgir, ese brotar de la Iglesia presente en el día a día, ¿verdad? Y de lo que nos quedó siempre la importancia es de el ser y hacer. O sea, uno de los errores que creo que a veces hemos cometido como Iglesia fue que algunos sectores se quedaron más en el hacer, focalizándose en determinadas cosas, olvidándose un poco del ser. Y para mí lo importante es justamente la conversión que te lleva a ese crecimiento del ser para que el hacer sea una consecuencia de esa conversión. Para poder vencer, digamos, la experiencia personal e intelectual que pueda surgir, o hasta ideologías, y que brote ese hacer, ese ser y hacer desde el corazón, con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, nos alegramos mucho de este nuevo impulso, de este resurgimiento de la Iglesia después de que para nosotros entendíamos como un periodo invernal muy largo, que reflote nuevamente a través de buscar en una pastoral de conjunto que podamos nuevamente transitar juntos un camino de fe. Muchas gracias. Gracias. Juan. La verdad que el compartir de Enrique, creo que se llamaba, nos revivió las experiencias que hemos compartido hace ya 50 años, digamos, y todos los que vivimos ese proceso, digamos, de la Iglesia de Partelli y de la Iglesia Universal de Medellín y del Concilio, a nosotros sentimos que es un tiempo de Kairos, como decía José, ¿no? Y la verdad que nos llena de alegría y de esperanza también, ¿no? Y de entusiasmo por participar. Lo digo no solo por mí, sino por otros viejos como yo que vivimos las mismas realidades. Nada más. Gracias. ¿Un otro aporte o pregunta, resonancia? Silvia tiene levantada la mano. ¿Silvia? Sí, me desactivé ahí el micrófono. No, me quedaba un poco la última... perdón, tengo la cámara apagada. La metáfora última que hacía José también con el tema de la arquitectura, ¿no? Dependiendo del terreno en el que está, y también un poco volviendo a cómo él empezó también hablando de que la sinodalidad es la dinámica estructurante, por decir así, de la Iglesia, pero también me quedaba pensando en esta última metáfora en relación a eso, también es una dinámica desestructurante, ¿no? O sea, si nos metemos desde la metáfora que trajo de la arquitectura en terrenos más movedizos, digamos así. Y por otro lado me hacía pensar también, ¿no? Cómo esta escucha activa que hablabas también implica asumir todo este camino de lo que le genera a cada uno, ¿no? De nosotros
meternos en esta dinámica, ¿no? Porque sí es cierto todo esto que traías de los miedos que va atrayendo, como también quizás despierta esperanza, pero como entretejer, digamos, ese camino juntos implica entrar en esta escucha empática, ¿no? Que no siempre es tan sencillo, porque también entra a desestructurar convicciones o maneras de ver o maneras de pararnos ante determinadas problemáticas, ¿no? En esa búsqueda también de la fraternidad, que es un anhelo que todos los tenemos adentro, ¿no? Por algo también estamos hoy acá sentados en esta búsqueda en conjunto, ¿no? Pero sin duda que claro, tejer esa fraternidad no es a veces a lo que a veces he escuchado en la formación también en diálogos comunitarios, ¿no? Bueno, no, callo por la paz en casa, o no, como determinadas frases que uno escucha que a veces atentan contra este camino sinodal, que es decir, bueno, no tenemos que armonizar en todo, sino que el disentir está bien, es parte del camino, caminar en tensiones también es parte del camino, yo qué sé, como que me venían varias cosas mientras vos ibas hablando, ¿no? Y después algunas cosas que también me parecen como entender que también hay cosas que son limitantes y que son propias de nuestro camino vital, ¿no? Como que hay cosas que a veces se van sumando. No sé, pensaba en esto último que traías, ¿no? Voy a las variables significativas del proceso vital, ¿no? Que bueno, que hay veces en el tránsito de que vamos haciendo de nuestra vida, como cuestiones más desde de lo psíquico, de lo físico, que ya nos van también como entrando a interferir, digamos, y siendo a veces como hablando de manera realista, ¿no? Un palo que a veces también tranca la rueda, pero cómo acojo también eso dentro de una dinámica fraterna, ¿no? No sé si me explico, o entreveré en esto último, porque quise como traer varias cosas que me quedaron haciendo eco, pero que creo que también hacen, no sé, como que me hacían pensar, ¿no? Porque a veces también como que nos ubicamos de la vereda de enfrente pidiendo o exigiendo o esperando, ¿no? Y quizás entra dentro también de sentirme, bueno, dentro de una dinámica vital que me pone en camino, pero también acogiendo a los otros que van caminando conmigo, ¿no? Con sus procesos vitales, con sus variables significativas, dijeras vos, pero está con el mismo deseo y anhelo capaz en el corazón. Creo que ese elemento que dijiste, Silvia, es clave. La capacidad de vivir con la discrepancia, el no callar para evitar conflictos, el no asumir como conflicto la diversidad, es clave para esta conversión que queremos vivir. De la misma manera que también lo son la multiplicidad de temas. Y por eso además necesitamos diversidad de miradas y diversidad de ministerios. Porque es la complejidad, no en el sentido de problema, sino en el sentido de algo muy diverso que se entrecruza como en una trama compleja, lo que hace la riqueza. Estamos demasiado acostumbrados a buscar lo simple o a entender que lo simple, en el sentido de eliminar la complejidad de las cosas, es el camino
llegar más fácilmente a las metas. Y eso ya de por sí tiene un error garrafal desde el pique. La clave o el objetivo de la marcha no puede ser solo llegar a la meta, porque en realidad la construcción se hace en el proceso que caminamos hacia la meta. Es más, a la meta no vamos a llegar nunca, porque siempre vamos a estar generando realidades imperfectas que van a tener que ser modificadas, que van a tener que ser cuestionadas. Acá es donde precisamente tenemos que poder asumir pacíficamente las tensiones. Seguramente los más jóvenes van a cuestionar cosas que los más viejos van a querer sostener, y se necesitan las dos posturas, porque es de la dialéctica de esas dos posturas que va a surgir un camino común donde ni la novedad va a anular la riqueza que se ha ido construyendo, ni por defender la riqueza se va a congelar una realidad que en cuanto lo haga dejará de ser respuesta a las mociones del espíritu, de la historia de los hermanos y hermanas. Lorena y Richard después. Sí, para mí fue muy fuerte la expresión que utilizaste, José, cuando decías de este tiempo como un movimiento de la FUA, y dentro yo sentía como esto de lo que quienes venimos de zona sísmica sabemos lo que significa un sismo. Y se mueve, cuando se empieza a mover desde la luz hasta se empiezan a caer los adornos de los armarios, y después no sabes lo que se viene. Es decir, hay que dejar espacio y es decir, bueno, respiras y esto, no saber qué se viene. Pero me gustó esto de decir que este movimiento es de la FUAG, como que en este dejarse llevar y al mismo tiempo caminar con otros. Sentía yo una invitación al ejercicio de aprender a hacer silencio, para aprender a escucharme, a escuchar a otros, y también para liberar mi palabra, ¿no? Porque muchas veces, digo, en lo personal esto, muchas veces no hablo y creo que ahí hay una dinámica, por ahí sentía una parte de la conversión. Después me quedaba con algunas preguntas, cómo hacer cómo hacer juntos para que nadie se quede fuera de la fiesta y del encuentro. Cómo hacer para que, digo, desde la realidad concreta, para que la diversidad sea riqueza y no amenaza, ¿no? Y cómo aterrizar esto, porque hoy, en lo personal, yo digo para mí, el Papa Francisco es un aire nuevo, uno respira algo distinto, pero otros no lo viven así. Necesitamos caminar juntos. ¿Y cómo? Digo, esto porque me muevo en diferentes ambientes y por ahí esto de este movimiento de ahora, algunos lo tienen hasta de decir como que es un poco hereje,
que un poco, como hay cierta herejía o hay poco de espíritu en esto, hay otros que lo vean así. ¿Cómo hacer para caminar juntos y que nadie se quede fuera? No sé. Me queda esa pregunta y otras más. El micrófono, José. José, se te ha apagado el micrófono. Sí, gracias. Uno de los elementos esenciales de la sinodalidad es que no tenemos todas las respuestas y que nos animamos a caminar sin tenerlas, buscándolas, sabiendo que caminamos en precariedad, y esa es una de las diferencias fuertes con los presupuestos de la modernidad, haciéndonos preguntas. Sí, todas las preguntas que vos hacés son muy, muy valiosas. Y creo que todas han de ser objeto de discernimiento comunitario de las distintas comunidades que tengan esas circunstancias y que tengan que asumirlas. Unas más, otras menos. Pero me parece que está bueno eso que tú decís, porque precisamente nos permite recordarnos esto que también nos cuesta mucho, que es el de ponernos a caminar conociendo algunas respuestas, muchas preguntas, sabiendo cómo de repente sortear algunos obstáculos y sentir que nos estamos aproximando a otros sin saber muy bien qué vamos a hacer cuando lleguemos. Siempre va a ser mejor quedémonos tranquilos que no nos vamos a complicar. Desde el comienzo de la historia de nuestra liberación hasta ahora, siempre va a aparecer la tentación de las cebollas de Egipto, al precio de nuestra libertad. Richard había pedido. Sí, un poquito en esta misma línea. ¿Se me escucha bien? Sí. En las vecinas insistía en la conversión pastoral, ¿no? Y muchos decían que qué significaba esto de la conversión pastoral. Yo creo que es este cambio de lugar, en este sentido lo estamos diciendo nosotros, ¿no? Estoy muy de acuerdo con esto de bancarse las preguntas, de caminar junto con otros. En esto el Papa Francisco creo que es un maestro, ¿no? Porque... Richard, ¿podrás mejorar un poquito el sonido? Sabes que se oye como muy empastado. Es que me tomé una grapa, por eso. Bueno, aparte de eso... Convidá. A ver, ahora, ¿se escucha mejor? A ver. ¿Ahora sí? Ahora sí. Decía que en esto el Papa Francisco es un maestro, bien, y tenemos ejemplos bien concretos de lo que significa esto. Por ejemplo, con algunos conflictos con cardenales que se oponen directamente, ¿no? Estamos siendo testigos de cosas que nunca habían pasado en la Iglesia, por lo menos en los últimos, yo qué sé, no sé, no me animo a decir cuánto, pero por lo menos el concilio para acá, pero antes, ¿no? Mucho antes, ¿no? Esta papolatría que decían algunos que había en un momento, ciertamente que con Francisco cayó, y hay cardenales que se animan a manifestarse públicamente, a escribir libros en contra del Papa, y el Papa lo banca, ¿no? No deja de decir lo que tiene que decir. El cardenal Sara es un ejemplo clarísimo de esto, ¿no? Entonces, me parece que la conversión pastoral pasa por este tipo de actitudes, ¿no? Este aire nuevo que trae Francisco. A veces, yo por lo menos, me doy cuenta que lo interpretaba como, qué bueno, trae un aire nuevo porque piensa como yo. Y a mí me parece que en realidad el gran desafío es caminar con otros. Así como el otro que es otro, que no soy yo, ¿no? Caminar con confianza, que es el Señor el que nos conduce, ¿no?
apostar no sé, al espíritu que está también en el otro, que capaz que no tiene razón, pero capaz que yo tampoco tengo toda la razón. Entonces, este caminar juntos, a mí me parece que el miedo que decía Francisco, no, José, personalmente al menos, ¿no? Yo lo interpreto como esta cosa de soltar las riendas, ¿no? Y permitir caminar todos juntos, ¿no? En realidades comunitarias, como puede ser una parroquia, por ejemplo, esto es un desafío permanente, ¿no? Y yo reconozco que muchas veces hemos optado, yo personalmente, pero no solo yo, por juntarnos con los que somos más o menos iguales y caminar. Y si somos unos cuantos, y bueno, anda bien la cosa, y yo qué sé, pero cuesta hacer un proceso verdadero, comunitario, pero claro, lo otro es mucho más lento, es más engorroso, no es tan claro, me parece que ahí hay un desafío importante, ¿no? Y que no sabemos para dónde vamos, eso es clarísimo, es muy claro. Y que hay mucha gente que se pone mala, violenta, se opone con violencia a estas cosas porque necesita seguridades. Ana tenía la mano levantada. Sí, yo es la primera de estas reuniones en las que participo. Hace ya un par de semanas que empezamos a comentar sobre la asamblea eclesial en un grupo, en dos grupos en realidad en los que participo. Mi pregunta es esto me pareció muy buena la presentación de José, para mí es clarísima, o sea, cada uno tendrá que encontrar el camino cómo solucionarlo en sus comunidades, que en todos lados, las chiquitas vemos distintas formas de pensar, en las grandes me imagino. Lo que me gustaría saber es cómo sigue esto, o sea, yo entré con la idea de que era una reunión preparatoria o ir caminando hacia esa asamblea eclesial, que por lo que, o sea, he leído algo, no mucho, termina planteando un montón de preguntas que las tendremos que responder en comunidad. Entonces, me gustaría saber cómo se va a organizar eso, o sea, quién va a reunir todas esas voluntades que manden. En realidad lo que vamos a mandar van a ser preguntas o propuestas o ideas, cómo eso se va a hacer realmente efectivo en la asamblea, en la llegada a la asamblea eclesial. Supongo que habrá representantes uruguayos que estuvieron con alguna postura. Esa es mi pregunta, y bueno, intentaré ver las reuniones que han hecho anteriormente y por supuesto las que hagan de tener. Muchas gracias. Capaz que después, si querés, te explicamos las distintas formas de cómo podemos seguir aportando, para dejar ahora que José pueda cerrar el tema y seguir si hay resonancias con respecto a esto. Pero después con gusto nos contactamos y podemos seguir conversando de cómo se piensa realizar el proceso. Si bien la Confru lo que está proponiendo es la línea de la sinodalidad como un foro que se va a abrir a partir de la asamblea del sábado para que puedan intervenir. Pero después, bueno, hay una dinámica propia de la asamblea eclesial donde todos los aportes se van recabando desde distintos lugares donde se participe, personal, grupal, en foros temáticos o demás, ¿no? Pero después con gusto te explicamos todo esto. Así podemos cerrar el tema y ver si algún otro tiene resonancias con respecto a la temática. Gracias, Ana. Bárbaro, queda a la espera, gracias. No sé si algún otro tiene alguna otra resonancia, pregunta. Mauricio, que levantó la mano.
No, simplemente compartir la alegría de estar acá, sabiendo que el Espíritu está presente acá en medio de nosotros, compartir este encuentro con tantas personas distintas, tantas hermanas y hermanos de distintas comunidades, tantos hilos de ese tejido de distintos colores, tantos compañeros de la pequeña comunidad y compañeras de la pequeña comunidad de San Alejandro, que vamos caminando, que también vamos intentando insertarnos en este proceso de escucha. Y yo lo único que voy a rescatar son tres cosas que me quedaron muy fuertes de lo que dijo Pepe. Uno, por el lado, el proceso. Creo que es muy importante tener en cuenta esto. Para mí esto es providencial, es profético, como decía Pepe, pero realmente en este contexto en el que estamos, de encierro, de pandemia, de diferentes realidades, de mucho sufrimiento, de mucha conmoción, de mucha, bueno, en nuestra propia realidad de Uruguay estamos viviendo un drama realmente. Bueno, estos signos de los tiempos que en este momento la Iglesia esté proponiendo caminar de esta manera, ¿no? Y en este proceso que nos invita a participar, ¿no? En este proceso de escucha activa, como decía José, ¿no? Después la otra cosa que me quedó muy, muy grabada es esto de la necesidad de una conversión espiritual y una reestructura cognitiva. Porque esto es un tiempo nuevo, es algo nuevo, es hoy, es una forma nueva de caminar juntos. Y después, lo tercero es esto del proyecto de vida como quehacer artesanal, ¿no? Y un proyecto de vida como quehacer artesanal, de vida personal como quehacer artesanal, y un proyecto de vida comunitario como quehacer artesanal, porque el espíritu nos desinstala. Eso me gustó mucho lo que decía José, nos desinstala totalmente. Y nos está desinstalando ahora, nos propone desinstalarnos ahora, ¿no? Y bueno, eso nos desafía mucho porque nos desafía nuestras creencias, a la cultura o subcultura a la que pertenecemos, a intentar chequear con el otro qué es lo que el otro vive, lo que el otro siente, cómo ve la realidad, y dejarnos interpelar, ¿no? Así que bueno, nada, esas tres cosas quería compartir que me habían marcado mucho, ¿no? Gracias. Roberto levantó la mano. Ah, perdón. Sí, perdón, ¿quién? No. Roberto. Lo mío es muy breve. Creo que el Señor nos ha hecho dos regalos en los últimos años. Uno es Francisco y otro es un bebé recién nacido que se llama Laico. Creo, y no quiero abundar, me siento como un escolar ante un profe de la universidad, y además con la edad de la cuarta edad, no sé si existe, pero lo cual es limitante. Pero como que uno ha trabajado en pos del reino que uno cree, creo que es importante que los laicos jóvenes se despierten cuanto antes, porque nuestra generación difícilmente vea superar los difíciles momentos que estamos pasando en la Iglesia.
Entonces, como es más sentimiento que reflexión, digo, es la hora de los laicos. ¿Cuándo vamos a ser independientes, libres y solidarios entre todos nosotros? Es lo que yo siento de que respiro de esta reunión. Gracias. Gracias. Si les parece, porque la hora ya es bastante grande, dejamos a Jackie como último aporte y después ya a partir de ahí vamos cerrando. Sin duda van a haber más instancias para seguir enriqueciéndonos en el tejido. Así que Jackie, si que tú querés hacer el aporte. Tenés que activar el micrófono. Ahí. Gracias, Laura. Yo sentí como por dentro una cantidad de sensaciones que me gusta ponerlo en palabra, que ya lo han dicho muchos, pero primero es la sensación de que se está moviendo desde el cimiento, desde la tierra, la vida, ¿no? A nivel no solamente de iglesia, sino del mundo. Siento que a mí me movilizó mucho y creo que soy como que tomar conciencia de que es responsabilidad de cada uno asumir esa capacidad de diálogo, la diversidad que por lo menos a mí me cuesta bastante y creo que es un desafío a nivel de comunidades, de familia y de la iglesia uruguaya concretamente también. Y también, bueno, eso me gusta pensar que ese espíritu nos puso en un tembladeral, digamos, y por algo nos pone, ¿no? Lo necesitamos. Y por otro lado, sí, Francisco es fantástico, pero está unos cuantos kilómetros acá, pobre, y yo experimento que él está moviendo todo lo que puede por el espíritu, poniéndole el pecho a las balas, digamos, pero que si a nivel local no nos movemos nosotros, si nos comprometemos, ella ya dijo como que no va a poder hacer mucho más, ¿no? Pero bueno, tengo la esperanza de que este sea un paso importante, quizás como el de hace, no sé, 50, 60 años que se ha vivido, pero más que nada siento que localmente, personalmente tenemos que ponernos en marcha. Gracias. Gracias. Bien, entonces, José, te invito a poder hacer el redondeo de cierre y después damos unos avisos finales. Bárbaro, gracias. Yo, antes que nada, quiero agradecerles a todos y a todas sus participaciones y sus compartir de sentimientos y pensamientos, porque creo que realmente fueron muy ricos y a todos nos enriquecen mucho. A veces nos enriquecen más las dudas compartidas que las certezas. Creo que muchas veces nos surgen dudas sobre cómo será esto y como decíamos hoy, no hay recetas, hay pistas. Quienes ya lo han hecho nos han dejado algunas señales, nos han dejado algunas pistas. En el libro de los Hechos tenemos más de una descripción clara de una instancia de discernimiento, resolución y puesta en marcha de una misión en comunidad, de hecho en conjunto. Y obviamente uno que surge muy claramente, por supuesto, es lo que se ha dado a llamar el Concilio de Jerusalén, pero donde además las comunidades que están detrás del relato de Lucas claramente dejan muy claramente sentada tres dinámicas o tres miradas, tres visiones, digamos, o tres protagonismos.
no me salía la palabra. Tres protagonismos que los mencionan fuertemente articulados, ¿no? Los apóstoles van a decir el Espíritu Santo y nosotros, y se lo plantearon a la comunidad. El Espíritu Santo, quienes tienen la misión de animar la comunidad y la comunidad misma, son tres protagonistas inseparables. En los Hechos los vamos a ver más de una vez. Inclusive vamos a ver a la comunidad reclamándole a quienes tienen la responsabilidad de animar cuando discrepan o no entienden. Para mí es muy paradigmático lo que ocurre cuando Pedro vuelve después del relato que tenemos de lo ocurrido en la casa de Cornelio. Y la comunidad le pide cuentas. Y Pedro explica. Y así hay otros ejemplos. Es decir, el depósito de la experiencia de nuestros primeros hermanos y hermanas, creo que muchas veces son pistas, no son recetas, pero son pistas que, traídos a nuestra realidad, nos ayudan. Ya que decía algo que me parece muy importante y que es clave, además, para entender también el porqué y el para qué de la sinodalidad. Es verdad, mucha gente, muchos de nosotros, le reclamamos a Francisco que dé ciertos pasos, que tome determinadas resoluciones. Y creo que lo hacemos sin darnos cuenta que si Francisco tomara esas resoluciones, estaría desvirtuando su propia propuesta. Porque precisamente Francisco abre caminos y espera lo que venga de abajo, espera de lo que venga de las comunidades, espera lo que venga de las iglesias locales. Ahora le toca a ustedes. El sínodo último, el sínodo de la Amazonía, el Papa por primera vez da un paso que, bueno, y acá está Richard que me corrija si me estoy equivocando, pero por primera vez da un paso que implica retomar o volver a darle una fuerza a los sínodos que hacía tiempo no tenía, porque el Papa hace una exhortación posinodal que casi no es una exhortación posinodal, o no tiene el estilo de las exhortaciones posinodales, con los 4 sueños, pero arranca asumiendo las conclusiones del sínodo, arranca asumiendo lo que surgió de la asamblea sinodal como documento final. Digo, y es un paso porque si bien existe la exhortación del Papa, también asume lo que surge del sínodo, como era antes del sínodo de la evangelización, donde directamente los sínodos elaboraban las resoluciones finales. Francisco avanza, pero avanza hasta donde no puede poner palabras en la boca de otros. No puede, si sustituyera el quehacer de las iglesias particulares, como digo, estaría borrando con el codo lo que escribe con la mano. Pero el tema es que eso, claro, requiere protagonismo. Y requiere protagonismo de la base. Requiere protagonismo de todos y de todas. Y esto no lo estoy diciendo, por supuesto, para defender a Francisco de nada, sino simplemente para decir que todavía a veces nos cuesta entender que estamos en otra dinámica. Estamos en una dinámica distinta. No podemos pedir participación, corresponsabilidad y después rezar para que nos manden un obispo bueno. Sí. Si queremos participación y responsabilidad, bueno, como decía un querido amigo y hermano, Pepe Bonifacino, hay que empoderarse del bautismo del cual cada uno de nosotros hemos recibido. Y parados, precisamente en ese torrente de gracia del Espíritu, en esa bendición del Santo,
arrancar, caminar y construir. Y reclamar nuestro lugar. Sin pelearnos con nadie. Asertivamente. Sinodalmente. Que implica, como decíamos hoy, no evitar los conflictos, sino transitarlos en conjunto. Pero en realidad, para terminar, me quería tomar una frase que dijo Richard. ¿A dónde vamos? No sabemos. Y yo les pregunto y me pregunto, ¿las primeras comunidades sabían a dónde iban? Creo que sabían que tenían que ponerse en marcha. Sabían que tenían el recuerdo de las enseñanzas de Jesús. Sabían que la adhesión personal a Él era la clave de todo. Creían que el resucitado vivía en la comunidad. Y sin muchas más seguridades que esas, se animaron a vivir como creyeron que tenían que vivir y creyeron que el Espíritu les iba mostrando, y a anunciar lo que sintieron que el Espíritu le pedía que anunciara. Y la pregunta, ¿a dónde vamos? Seguramente alguno, no sé, los hechos no dicen nada, pero alguien debe haber dicho, no importa dónde vamos, lo que importa es cómo vivimos y qué anunciamos hoy. El a dónde vamos es cuestión de Dios, que es el que anima la historia. Eso creo que nos falta terminar de creerlo, y me falta terminar de creerlo, para poder animarme a caminar con pocas seguridades, con muchas dudas, y con la humildad de saber que hay que ponerse en camino, siendo Jesús el camino, y que iremos resolviendo las dificultades en la marcha, si todos estamos abiertos a este compartir la misión, la vocación y la revelación que el camino de la sinodalidad nos pide. Te agradecemos, José, el rico aporte que nos regalaste, lo que has movilizado y estas ganas que también se renuevan de seguir construyendo juntos. Esto